Bueno, vamos a continuar. Os pido otra vez disculpas por las interrupciones, algunas interrupciones que ha habido antes. Y continuamos y espero que ya no se vuelvan a producir, o las menos posibles al menos, ¿no? Que justamente esta distinción o esta clasificación que estábamos haciendo de los perjuicios indemnizables en RC en función de cuál sea el origen, en función y los llamados perjuicios no consecutivos. Muchas gracias, por cierto. Bueno, como lo dice a todos, Ana, muchas gracias por tu comentario y te agradezco el comentario que haces en el chat. Y bueno, pues ya seguimos tranquilos. He estado un poco preocupado que funcione. Bien, os comentaba que estos perjuicios clasificamos en consecutivos y no consecutivos en función del origen. Y entonces el origen puede ser un daño personal, un daño material o no. Un daño material está claro, un daño material es la rotura de cualquier un coche, una casa, de un bien, un objeto, una máquina, lo que sea. Y un daño personal es la enfermedad, lesión o muerte de una persona física. Eso se llaman daños. Y esto es un matiz que al principio cuesta un poquito, pero luego una vez que se entiende se circula mucho mejor y se transita muchísimo mejor por la responsabilidad civil. Y es que en realidad son perjuicios, perjuicios económicos, evidentemente. Lo que pasa es que esos perjuicios económicos, como os digo aquí, pueden ser consecutivos o no consecutivos. Perjuicios económicos consecutivos. O sea, tú vas a un hotel, la escalera del hotel no está perfectamente iluminada, no está perfectamente limpia, o está muy limpia o está muy sucia. La acción o omisión antijurídica contra del hotel por la omisión de la diligencia de vida del hotel, pues un cliente se cae por las escaleras y se produce un daño se rompe una pierna, se produce un daño personal del reloj al caerse. ¿De acuerdo? Bien, origen. Daño personal. También daño material, porque para darle más al pichirri, pues os he comentado que se le rompe el reloj y también se le rompe el pantalón. Al caerse, hay un daño material. El reloj, las gafas, el traje, lo que sea. Bien, a partir de ahí ya hablaremos de perjuicios consecutivos, de estos de aquí, que derivan de un daño personal o material. Vaya por Dios. Que derivan de un daño personal o material. ¿De acuerdo? Por tanto, se trata de perjuicios consecutivos. El reloj, se ha roto el reloj, pues eso es un daño, eso es lo que hemos llamado antes un perjuicio patrimonial material. Toma el reloj, pues tanto los pantalones, las gafas, lo que sea. Bien, luego estamos derivados del daño personal. ¿El daño personal cuál es? El daño personal es una pierna rota. Una pierna rota es una pierna rota, eso es un daño. ¿A todo el mundo una pierna rota le produce el mismo perjuicio? Ya, muchísimo menos. A partir de ahí ya, económicos derivados de la pierna rota de ese cliente. ¿Veis? Por ejemplo, bueno, pues cabe la posibilidad de que ese cliente tenga que ir a un médico. Claro, ir a un médico, ¿eso es un perjuicio? Pues depende, si vas al médico de la Seguridad Social, cubierto por la Seguridad Social y tal, ¿qué perjuicio económico tiene ese cliente del hotel si la pierna le escayola ni le cura la Seguridad Social? Trabajador en activo, un autónomo, un trabajador en activo. ¿Perjuicio económico? Ninguno. Hay un daño personal, joder, ¿qué daño? Ninguno. Pero imaginaos que esta persona se va a una clínica privada porque no tiene Seguridad Social o porque quiere, se va a una clínica privada, tiene que pagar. Ya tenéis ahí un perjuicio patrimonial derivado de un daño material. ¿Cuál es el perjuicio patrimonial de los gastos de curación? Un perjuicio patrimonial derivado de un daño personal. ¿De acuerdo? Y luego también cabe la posibilidad de que haya un lucro cesante. ¿Por qué? Porque esa persona que se ha caído por la escalera del hotel, pues es una persona que se dedica a dar, tiene que suspender un par de cursos, un perjuicio absolutamente medible porque hay unos contratos ya pactados con unos costes determinados y que no se pueden dar. Por tanto, es un perjuicio patrimonial. ¿No le afecta lo mismo? No, claro, en absoluto. Hay gente a lo cual tiene un daño personal, le cura la seguridad social, trabajador por cuenta ajena, un funcionario, imaginaos, funcionario del catastro. ¿Qué perjuicio tiene? ¿El daño personal? Sí, pero ¿qué perjuicios tiene derivado del daño personal? Pues ninguno. Y sin embargo, otros pueden tener unos perjuicios tremendos, ¿no? Bueno, pues lo que se indemniza es el perjuicio económico de tal. Y luego, derivado de ese daño personal, esto que hay perjuicio de patrimonial, los taxis que ha habido que coger para ir, estos son perjuicios patrimoniales derivados del daño personal. Y ahora abrimos la caja de los truenos de los perjuicios morales. ¿Por qué? Pues porque cuando este cliente del hotel bajaba la escalera y le iba diciendo lo maravilloso que iba a pasar el fin de semana y tal, como consecuencia de haberse caído por la escalera por culpa del hotel, pues ese fin de semana que prometía ser el colmo del romanticismo placer, pues resulta que se convierte en una pesadilla porque de ahí se tienen que ir a un hospital con la pierna escayolada, con lo cual se pierde el embrujo de esa noche. ¿Eso qué es? Eso es un perjuicio moral. RC no se indemnizan daños, se indemnizan perjuicios derivados de daños. ¿Está claro esto?
¿vale? Y esos perjuicios pueden ser perjuicios patrimoniales y perjuicios morales. Cuando los perjuicios patrimoniales y morales, ¿qué es lo que se indemniza en RC? Derivan de un daño personal material, por ese el ejemplo, este por supuesto, que se cae por la escalera del hotel, morales derivados de un daño personal material y, por tanto, hablaríamos de perjuicios consecutivos, ¿de acuerdo? Y ahora la otra posibilidad es los perjuicios patrimoniales y morales, que es lo que siempre se utiliza en el RC, pero decimos que son no consecutivos cuando no derivan de un daño personal o material. El mismo hotel, pero ahora imaginaos que la cuestión romántico, maravilloso, con no sé qué, con el anillo, para cuándo, yo qué sé, maravillosa, y porque tiene una reserva en el hotel, a través de Booking o lo que sea, tiene una reserva en el hotel y lo tienen todo maravillosamente. Hola, que soy Lari Mengano, y vengo tal. Entonces el hotel, a ver, pero su momento empieza a buscar, pues mire usted, no sé, no lo encontramos. Bueno, por un fallo del hotel, por culpa del hotel, el caso es que le dicen a la parejita, mire usted, pues lo siento mucho, pero no hay tal habitación, no está la suite que da al Alledo, al Bospa, ni hay reserva de noche romántica, ni nada, de nada, de nada. Bien. No hay daño personal y material, es decir, el cliente perjudicado, no pasa nada, no le hacen nada, no le rompen el coche, no le rompen el traje, no le rompen la pierna, no le rompen nada, pero ¿tiene perjuicios? Claro que sí. Perjuicios patrimoniales y perjuicios morales. Perjuicios patrimoniales, bueno, pues de momento se está pagado el hotel, perjuicio patrimonial perfectamente medible, ¿vale? Y luego, el más grande ahí, ¿cuál sería? El perjuicio moral. Pensándome y soñando con un fin de semana idílico, maravilloso, me iba a declarar, íbamos a tal, a cual, y no sé qué, una felicidad, tal, ejemplo típico de perjuicio moral. Todo eso no se puede producir porque un dolo, sin dolo, me da igual, por culpa de usted, pues esto no se produce. Perjuicio patrimonial y moral, en este caso la componente de perjuicio moral será más grande que la componente de perjuicio patrimonial, pero habrá en todo caso perjuicio, por tanto se trataría de un perjuicio no consecutivo. Estos perjuicios no consecutivos se le llaman perjuicios patrimoniales primarios o perjuicios patrimoniales puros. Digo, para que conozcáis el lenguaje asegurador, que supongo ya lo conocemos. También lo podéis llamar daños patrimoniales primarios y daños patrimoniales puros. A mí me gusta más utilizar el concepto perjuicio, porque desde el punto de vista puramente técnico y con mayores ejercicios. Es verdad que todas las compañías van a seguir diciendo y todos seguiremos diciendo, no, esto va por daño personal. No, mire usted, daño personal no se indemniza porque el daño personal sí no es nada, me falta una pierna, 15.000, no depende de quién sea la pierna y para qué la usases. O sea, lo que se indemniza son perjuicios derivados de ciertos tipos de daños. ¿Vale? Bien, otro ha de indemnizarle, en general, pero ahora aparece el seguro. Ese hotel que ha extraviado la reserva y que se ha equivocado, ¿tendría que indemnizar a esos clientes? Pues claro que sí, se le llame como se le llame, por la institución básica de la responsabilidad civil. Ahora la siguiente pregunta es, ¿habría cobertura aseguradora? No se pierda el próximo capítulo de los seguros de responsabilidad civil. RC veremos dentro de un rato, mañana. Son los perjuicios patrimoniales primarios. Estos, precisamente, estos perjuicios que no derivan de un daño personal material, salvo de forma expresa. Pero en general esto no estará cubierto. O sea, habría cobertura aseguradora de todos los perjuicios derivados de la caída del cliente por la escalera, pero no habría hotel para el caso de un error en recepción que produjese una cancelación de ese tipo. Salvo que estuviera pactado por una empresa, digo en general, como siempre, ¿no? Bueno, pues puros o primarios. Aquellos que no derivan de un daño personal o material del perjudicado. En general, para que actúe un seguro de RC, tendrá que haber el perjudicado, tendrá que tener algo roto o lesionado en su persona. O sea, tiene que haber daños personales o daños materiales. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuamos avanzando cuestiones. Una vez distinguido entre daño y perjuicio. Y por último, para que haya indemnización, acción o omisión culposa. Perdón, acción o omisión. Acción o omisión antijurídica culposa que produce un perjuicio. ¿Vale? Bueno, ya estamos a punto de indemnizar al perjudicado. Todavía falta un detalle, porque puede haber ocurrido todo lo anterior, pero falta lo que se llama nexo de causalidad, es decir, una relación directa entre el hecho causante y el perjuicio. A esa se llama nexo de causalidad. Nexo de causalidad. Nexo de causalidad significa que tiene que haber una relación directa entre como usted no ha mantenido la escalera en perfecta. ¿Vale? No porque el cliente estaba perfectamente iluminada y el cliente iba a pedo y se hubiera caído igual. No. Hay una relación directa entre el cliente se cayó y la culpa de que sean malas condiciones de iluminación, o excesiva limpieza o excesiva suciedad. ¿No? Eso se llama nexo de causalidad. Bien, pues exono causal, se rompe esa relación en estos casos que tenéis aquí. Culpa exclusiva de la víctima. Culpa exclusiva de la víctima significa que, vale, sí, la escalera estaba mal iluminada. Vale, iluminada, pero es que resulta que el cliente era sonámbulo, entonces se levantó de la tal y se abrió la puerta, se fue por la escalera y se pegó un piñazo impresionante. Sí, la escalera no estaba muy limpia, no estaba muy iluminada.
Pero es que es culpa exclusiva de la víctima si hubiera sonámbulo, ¿no? Da igual, ¿no? Por tanto, ahí se interrumpe el nexo causal por culpa exclusiva de la víctima. Es verdad que ahora en las sentencias, desde hace unos años para acá, lo de culpa exclusiva de la víctima, cada decisión de encontrar una compañía de seguros que indemnice, siempre, pues al final se acaba diciendo, no, claro, pero es que el hotel tendría que haber avisado, tengan cuidado los sonámbulos de la planta tercera, el sonámbulo no salga de la habitación, cosas de estas locas, ¿no? Pero bueno, la teoría es que por culpa exclusiva de la víctima pues queda exonerado de responsabilidad el posible causante. Sí, vale, yo tengo las escaleras mal carreras, una tajada imponente y se ha caído igual. Se queda no estuviera iluminado, que hubiera estado perfectamente iluminado, usted se ha caído igual, ¿no? Y luego, por la intervención de un tercero, pues en este empujado el compañero o compañera del que se ha caído, ¿no? Empujado, intervenido un tercero, por tanto, tal. Y luego, un caso fortuito, fuerza mayor. Fuerza mayor es que se ha caído por la escalera porque hubo un cayó el hotel. Pues, el hotel, por supuesto, que la escalera estaba mal iluminada y todo lo que quieras, pero se hubiera caído exactamente igual, ¿no? Bueno, por tanto, en resumen final, RC, cinco elementos. Acción o omisión de ese resultado a alguien, perjuicio, pues si no hay perjuicio no hay RC, y nexo causal. Aquí el ejemplo que se pone siempre de introducción de nexo causal es el de que, bueno, del hotel, suponemos el del hotel, que se ha caído por la escalera y se ha roto una pierna. Bueno, entonces llaman a una ambulancia coge a ese paciente, a ese cliente del hotel con la pierna rota, la ambulancia sale zumbando y en el camino hay un accidente de tráfico por culpa del conductor de la ambulancia o de un camión que se le cruza y se lo lleva por delante y este fallece. Bien, claro, ahí hay una interrupción del responsable hasta la rotura de la pierna. Evidentemente, a partir de ahí, por intervención de un tercero, se produce una interrupción del nexo causal, es decir, ahí ya no hay relación directa. Es decir, por la escalera no va en la ambulancia, ya, pero eso no vale, pero es que el hotel lo más que causó fue la rotura de una pierna, no se le puede achacar al hotel una intención del tercero y cada uno tendrá que cargar con sus correspondientes culpas, pero no con las de otros. Bueno, pues serían los elementos básicos para que exista respeto a la responsabilidad civil. Esto hay que conocerlo sobre todo para interpretar y saber muy bien qué es lo que nos cubren los seguros y qué es lo que no nos cubren, que es para lo que estamos aquí en definitiva, ¿no? Bien, la responsabilidad civil puede ser directa cuando es la responsabilidad que le corresponde a una persona por sus actos u omisiones propios, actos o omisiones propios, perdón, actos o omisiones propios, pero también responder por actos o omisiones de las personas por las que se deba responder. Como sabéis, los ciudadanos, las personas, respondemos de nuestros propios actos, por supuesto, pero también respondemos de la subordinación. Artículo 1903 del Código Civil, los célebres artículos 1902 y siguientes. Aquí tenéis el siguiente. El artículo 1903 dice que las personas somos responsables de lo que hagamos nosotros, por supuesto, pero por su guarda y también los dueños directores de establecimientos por los daños causados por sus trabajadores. En esencia, aunque el texto es de 1889, pero se puede entender perfectamente y extrapolar ahora. Responsabilidad de los daños, por los daños causados por nuestros hijos que están bajo nuestra guarda, es una responsabilidad civil directa de los padres o tutores, no es una responsabilidad subsidiaria. No hay que agotar el patrimonio de las empresas. En las empresas la responsabilidad civil por los daños causados por un empleado de la empresa, por un empleado laboral, la responsabilidad es directa de la empresa. O sea, si por un error o omisión a la hora de decirle a usted esto no lo haga, el responsable no es el trabajador, el responsable es Repsol. Con independencia luego la posible repetición que pudiese haber. Pero de momento el responsable es Repsol, lo que se llama responsabilidad civil directa, porque respondemos que estén relacionados con nosotros por parentesco, tutela o por subordinación o dependencia. ¿De acuerdo? Bien. Y luego está la responsabilidad civil subsidiaria, que es la que responde a una persona. Aquí sí, es decir, una vez agotada la solvencia de otra. Es la imputable en lugar y efecto de la otra. Fijaos, esto se da mucho en la construcción y en muchas más cosas, ¿no? Vosotros mismos, una obra y decidís hacer una obra de ampliación de vuestro chalet en el que vivís, ¿no? O de vuestra terraza y le ponéis un cerramiento más grande, no sé qué tal. Contratáis con un constructor el tamaño de la obra, por el que queráis, de un hecho, pues un hecho que tiene que ser teóricamente un ilícito penal del constructor, pues se produce un daño a otro. La responsabilidad civil en principio es del constructor, pero si el constructor solvente, en ese caso entonces se pone en marcha lo que se llama responsabilidad civil subsidiaria y aparece la responsabilidad civil de otro, que fue el causal, el promotor de la obra en definitiva, ¿no? El dueño de la casa o el promotor de la obra, es el que encargó y eligió a un constructor insolvente. Esto, la responsabilidad civil subsidiaria, situaciones que de no ser por esta institución no se hubieran producido jamás. No tenemos la cantidad de veces que el Estado, las administraciones públicas en general, tienen que indemnizar a ciudadanos teniendo el ayuntamiento. La culpa tuvo Alcalá 20, de una tragedia que ocurrió hace años en Madrid, un montón de gente y tal, tipos sin escrúpulos en una discoteca en unas condiciones lamentables, murió hasta el apuntador, ¿no? Claro, pues el responsable civil directo y el plan insolventes. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que para buscar esa indemnización de los perjudicados, pues rascando, bueno, pues quién, tal, y la responsabilidad civil subsidiaria por culpa invigilando.
en el caso de Indeligendo no, porque el ayuntamiento no había elegido la discoteca, pero sí por culpa de invigilando. O sea, no vigiló correctamente que esa discoteca cumpliese todas las normas de salidas de emergencia y demás. El Estado, las administraciones públicas asumen multitudes de responsabilidades y subsidiarias gracias a los cuales pues, se producen indemnizaciones que de no ser por ello, pues la colza no hubiera cobrado nadie y un montón de estas grandes trajes civil subsidiarias. Pero cuidado que la subsidiaria se aplica una vez agotada la solvencia del causante. O sea, si la culpa es del constructor, primero vamos a esquilmar al causante, en ese caso entonces ya se acude a la responsabilidad civil subsidiaria. Esto lo tiene que decir un juez, no es automático, ¿no? Es decir, bueno, si tiene que reconocerse la responsabilidad civil. Las responsabilidades conjuntas son aquellas en las cuales hay varios posibles agentes causantes de un mismo daño. Entre todos la mataron y ya se murió. Hay varios posibles. Entonces, cuando hay varios posibles causantes de un mismo daño, las responsabilidades conjuntas. Dentro de las responsabilidades conjuntas hay dos grandes tipos de responsabilidades conjuntas, la mancomunada y la solidaria. Importantísimo este concepto. La mancomunada responde de un cierto cuota de culpa, de la cuota que le corresponda. De manera que hay tres posibles causantes de un daño y por la razón que sea, el 40% del otro y el 40% del otro. 30, 30, 40, pues cada uno paga su parte y aquí paz y después gloria, ¿no? Mancomunar responsabilidad es muy difícil porque muchas ocasiones pues no se quede en este daño, el perjudicado es uno, el daño es uno y hay tres posibles causantes. Uno tiene el 30, el otro el 30, el otro el 40, es complicado es esto, ¿no? Salvo que esa mancomunidad se reparte estrecho de entidades de propietarios. Las comunidades de propietarios la responsabilidad siempre es mancomunada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la responsabilidad está, la mancomunidad está hecha antes del daño, ¿no? Todos sabemos que existencia de la comunidad de propietarios. La responsable es la comunidad de propietarios. Pero claro, la comunidad de propietarios no todos tenemos el mismo cuota de propiedad. Pues uno tiene el 3,27, el otro 4,41. Bueno, pues perjudicado por una comunidad de propietarios, la responsabilidad es mancomunada. La mancomunada es el colmo de la justicia, ¿no? Cada uno paga lo suyo y ya está. Y luego está la otra forma, que realmente ocurre en la práctica. ¿Por qué? Pues porque es en aquellos casos en los cuales no se puede mancomunar la culpa. Es imposible asignar con ese nivel de exactitud esos grados de culpa. No se puede decir usted tuvo el 40. Lo que se hace es que si lo impone una ley o el juez, una solidaridad propia o impropia. Solidaridad propia es cuando esta solidaridad la impone una ley. Solidaridad impropia es cuando esta solidaridad la impone un juez en su sentencia. En ese caso hay 7 posibles causantes. Cada causante debe responder de la totalidad del daño. No quiere decir que se paguen 7 veces, sino que cada uno debe de responder de la totalidad del daño. Con lo cual hay uno que indemniza por ti, por mí, por todos mis compañeros. Y introducen ya las posibles acciones de regreso entre los posibles causantes. O sea, hay, pues yo qué sé, pues 4 posibles causantes, para no poner muchos, 4 posibles causantes. No somos capaces de establecer 25, 25, 25, 25. Oh, esto. No somos capaces de mancomunar la culpa. Solidaridad. 4 posibles causantes. Si cada uno de ellos, si es requerido por el perjudicado y por un juez, cada uno de ellos debería de responder por el 100% del daño. Y después, una vez que se ha indemnizado el perjudicado queda resarcido en su perjuicio, se llaman acciones de regreso, y es que cada uno de los, el que le ha tocado pagar el 100 dirá, oye, sí, me parece muy bien, yo he pagado el 100% de este perjuicio, pero es que tú también tienes culpa, y tú también tienes culpa, y tú también tienes culpa. ¿Vale? Entonces es el concepto de la responsabilidad solidaria que se deben cobrar rápidamente, de forma muchísimo más ágil, indemnizaciones cuando hay varios posibles causantes, que además todos van a tratar de decir que no, yo no fui. ¿No? Claro, cuando se cae una casa es típico, ¿no? El arquitecto dice que del OCT, el OCT dice que el suministro de productos, el suministro de productos dice que del de la dirección de obra, de la dirección facultativa, cada uno tal. Entonces eso puede ser un guirigay que el perjudicado no cobra. En este caso, concreto, Constitución impone la solidaridad propia, responsabilidad solidaria impuesta por ley, con lo cual uno debería responder de la totalidad. En concreto dice la ley el promotor y luego a partir de ella, pues en caso solidaria. También muy típica, recordarlo para el último día, para la RC de productos, muy típica también la responsabilidad solidaria. Claro, se produce una intoxicación por un alimento en mal estado. ¿De quién es la culpa? ¿Del que ha limpiado el tanque, del que lo transportó, unos langostinos podridos, del que bueno, pues puede haber ahí tal. Al final, una solidaridad de esto como el fenómeno para el perjudicado, ¿no? Bien, la impresora de la red física y de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque cuando un empleado de Repsol comete una negligencia y se equivoca en la manguera o lo que sea, no autoservicio, y produce un daño, tal, el responsable se llama Mariano. Evidentemente, pues es una persona concreta, ¿no? Pero el responsable, por aquello del artículo 1903, el responsable es la empresa. Por eso hablamos de la impersonalidad de las jurídicas. Decimos que es responsabilidad de Repsol. Usted si Repsol es una escritura de constitución y unos accionistas, eso no es responsable, no es culpable nada, misiones culposas, ¿no? Lo que pasa es que son responsables de las culpas de sus trabajadores. Por eso nace la diferencia del concepto de la culpa y la responsabilidad. ¿De quién es la culpa? De Repsol? Entendiendo por responsabilidad el que paga, porque ahí no paga el trabajador del sol. Luego, con independencia de posibles reclamaciones, de repeticiones que pueda haber frente al trabajador, pero de momento del empleado responsable, la empresa.
Bien, dentro de la responsabilidad, esto es importantísimo, esto que vamos a ver ahora también es importantísimo a la hora de ver cómo se sustancian y cómo se exigen las responsabilidades civiles. Bien, la responsabilidad, que aquí en la diapositiva tengamos puesta RC subjetiva o por culpa, RC objetiva o sin culpa, la responsabilidad civil siempre tiene que ser con culpa, porque si no hay culpa no hay RC. Otra cosa distinta es quién prueba la culpa. ¿Quién prueba la culpa? No hay RC, porque es uno de los elementos fundamentales de la RC. No me pueden obligar a indemnizar algo de lo cual yo no soy culpable. Y por tanto, conceptualmente, desde el punto de vista de la doctrina, es clarísimo, todas las responsabilidades civiles con culpa. El asunto es quién. Bueno, y de ahí surgen entonces no dos tipos de responsabilidades civiles, sino dos formas de pedirla, dos formas de solicitar esa responsabilidad civil, que es la responsabilidad civil subjetiva o con culpa, es decir, para mayor precisión, responsabilidad civil subjetiva o sin prueba de la culpa, responsabilidad civil objetiva, perdón, la primera subjetiva o con prueba de la culpa y la segunda responsabilidad civil objetiva sin prueba de la culpa. Culpa tiene que indemnice algo, ¿qué tal? Pero esto es un problema de presunción. Fijaos, cuando se exige una responsabilidad civil con carácter subjetivo, que por defecto es la forma de exigir todas las responsabilidades civiles, en principio, claro, el perjudicado debe probar la culpa del causante, es decir, en la RC objetiva le corresponde al perjudicado la prueba de la culpa. Es decir, hay una presunción de no culpabilidad. O sea, llega el de que se ha ido para sacarse al hotel y si es que yo le quiero reclamar al hotel 50.000 euros, el concepto de perjuicio, no hay presunción de culpa del hotel, presunción de no culpa. Pruebe usted la culpa y por tanto una vez que usted tenga probada la culpa, que usted perjudicado tenga probada la culpa, pues se le podrá indemnizar. Responsabilidad civil sujeta. Responsabilidad civil subjetiva, en el que el perjudicado ha de probar la culpa del causante. Civiles en principio son subjetivas. Ahora bien, hay casos, muchísimos casos y cada vez más, empezamos por el tema de la conducción de vehículos a motor, en los casos en los cuales es muy inclinados en eso, el que se intoxica con unos langostinos. ¿De quién es la culpa? Evidentemente habrá ahí unos culpables y habrá incluso una mancomunidad de culpables y demás. Pero claro, ¿cómo puede el perjudicado que se ha intoxicado con unos langostinos, cómo puede probar la de quién? Del transportista, del fabricante, del pescador, del pescadero que se lo vende, del distribuidor? Le va a resultar tremendamente complicado. Ya se acuñó el concepto de responsabilidad civil objetiva, la objetividad de la responsabilidad civil, en la cual, por supuesto, tiene que haber culpa causante, pero el causante perjudicado no tiene que probar la culpa del causante. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en la RC objetiva hay una presunción de culpa del causante. Es decir, langostinos de la marca tal, de la marca Marimar, y resulta que me he intoxicado. Pues si el perjudicado es capaz de probar el daño, es decir, el perjuicio, yo tengo una salmonelosis y unos langostinos en malas condiciones, pues sí, es perfectamente compatible con langostinos en malas condiciones, ¿no? El daño que tiene usted es perfectamente posible, ¿no? ¿Hay un nexo de causalidad? Pues sí, prueba usted el daño, pero usted debe probar la culpa del causante. No tiene usted que, porque no puede, entre otras cosas, no puede entrar en la fábrica, en el barco que pescó esos langostinos en Panamá hace un año y medio, objetiva o sin culpa. Repito que no es sin culpa, es sin prueba de la culpa para el perjudicado. Con lo cual, este concepto de responsabilidad objetiva parece objetiva. Y por el concepto de la solidaridad en la responsabilidad, la mayoría de los perjudicados en RC de productos no cobrarían nunca, porque si hubiera que mancomunar la responsabilidad en RC de productos, es decir, asignando a cada uno, y además todas esas pruebas de culpa le correspondieran al perjudicado, apaga y vámonos. No habría forma, sería material y doctrinalmente imposible que esto ocurriese. Entonces, esto es una maravilla, la de caos. ¿Vale? Bien, el asunto del seguro de siempre. La responsabilidad civil objetiva está cubierta, siempre que no esté excluida, sí. La responsabilidad civil subsidiaria está cubierta, siempre que no esté excluida, sí. La responsabilidad civil solidaria está incluida, sí, siempre que no esté excluida, sí. Porque en los seguros de RC están cubiertas cualquier responsabilidad civil no excluida. Con esto lo que quiero decir, lo repetiré después o mañana, un seguro de responsabilidad civil cubre todos los apellidos que vengan después de responsabilidad civil, queda cubierto. No hay que añadir, hay que no quitar. Por tanto, los seguros de reseñas anticipos se manejan las exclusiones. Habrá que ver, lo que pasa es que muchas de las cosas que estamos comentando de la responsabilidad civil se puede exigir con carácter objetivo o no, eso no implica el seguro. De hecho, la responsabilidad objetiva por excelencia es la responsabilidad civil derivada de la condición de vehículos, objetiva clarísima, ¿no? Perfectamente cubierta por el seguro obligatorio del automóvil sin problema alguno. ¿Vale? Bueno, continuamos
lanzando conceptos. Las públicas, la administración local, la administración autonómica, la administración central, la administración pública, naturalmente es responsable de los daños, que les cause a los ciudadanos, digamos, en española, ¿no? Lo que pasa es que cuando el causante del daño es la administración pública, el nivel que sea, y cuando el perjudicado es un ciudadano, en ese caso es eso, lo patrimonial de las administraciones públicas. Bueno, simplemente como curiosidad. Hay una serie de diferencias procesales que comentaremos más adelante, cuando el causante, en lugar de ser Repsol, el causante es un ayuntamiento, es una... Porque el nivel procesal, la vía de jurisdiccional de reclamación es diferente. Pero el concepto es que cuando el causante de un daño es la administración pública y el perjudicado o los perjudicados, Santoria como cualquier otra, se le denomina responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. El típico que te das un golpe con la moto porque hay una tapa de registro en una calle del ayuntamiento, responsabilidad civil del ayuntamiento, pero se le llama responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, que tiene carácter objetivo, por cierto, es lo que reclama, y es que hay una cierta presunción de culpa de la administración pública, y al final le basta comprobar el daño. Lo que ocurre es que esa es la parte buena, y la parte mala es ordinaria, sino que tiene que acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que esto pues es como un poco decir déjalo estar, que me quedo como estoy, lo dejo, no hago nada, ¿no? Es como disuasorio, como aquí tenéis, ahí tenéis en la documentación un poco más de explicación sobre ella, pero bueno, ahí lo tenéis. Bien, los requisitos para reclamar la administración y tal, ahí lo tenéis. Bien, vías de reclamación del daño. Esto es cuando hay un perjudicado y hay un causante, el perjudicado reclama al causante. O sea, en principio, fijaos que aquí no hace falta que haya un seguro para que exista la RC. Lo que pasa es que a veces los que estáis metidos en el mundo del seguro tenéis una deformación muy divertida, ¿no? Y es que pensáis que fuera del seguro no hay vida civilizada, ¿no? Es verdad que hay poca y muy rudimentaria, pero hay una responsabilidad civil asegurada. No quiere decir que la responsabilidad civil no exista. Claro que existe, por supuesto. Es más, fijaos, yo podría deciros que hay más responsabilidad civil no asegurada que responsabilidad civil asegurada. Si pensáis en casos, en situaciones serie de determinadas responsabilidades concretas, pero la responsabilidad civil de las personas físicas y jurídicas es amplísima, extremadamente amplia, ¿no? Bueno, por un causante, otra persona, le ha producido un daño, de entrada a él llamamos perjudicado y al que se le ha producido le llamamos causante, ¿no? Y va y le reclama. No sabes si tienes seguro o no tienes seguro. Si tú pasas por una calle y te cae un tiesto de un piso y te pega un golpazo en la cabeza y te rompe la cabeza y la moto, pero es un perjudicado. Bien, vías de reclamación del daño. Bueno, esto es muy importante. Repito, con o sin seguro. Lo que pasa es que luego resulta que si el causante tiene seguro, pues será estupendo, sobre todo para el causante. Sobre todo para el causante será fenomenal. Evidentemente, el hecho de que no exista seguro RC no quiere decir que el causante no sea responsable. Claro que lo es, tenga o no tenga seguro. Lo que quiero decir ahora, lo que quiero explicar es por dónde puede ir la vía de reclamación del daño. Puede elegir la vía que quiera. La vía que quiera. Desde el punto de vista pedagógico hay dos grandes posibilidades. Una, con juez o sin juez. Con juez o sin juez, sin juez vía extrajudicial y con juez vía judicial. Sea vía sin juez o vía un juez. Hombre, en principio lo razonable sería, y en los países civilizados, la vía judicial se establece y hay que establecerla porque hay mucha gente que es muy poco civilizada, porque teóricamente aquí lo único que estamos pidiendo, oye, tú me has causado un perjuicio. Lo que pasa es que a veces el causante no se deja, no lo admite, entonces el perjudicado tiene que ponerse más insistente y ya tiene que utilizar otras armas, ¿no? Pero la teoría es extrajudicial. Y decir, amistosa no quiere decir que se hagan amigos. En la mayoría de las ocasiones el perjudicado y el causante no se hacen amigos de nada, ¿no? Y al revés, muchas veces esa cara de perro y se insultan y se ponen verdes y sinvergüenza, no sé qué tal. Pero realmente lo de amistosa extrajudicial. Bueno, directamente entonces hay una reclamación por parte del perjudicado al causante y se produce una transacción que además es una transacción que es, como esto es civil, como esto es chaquetear para ver una condena, aunque también, pero tú no puedes hacer directamente con el Estado una condena penal, venga, oye, en lugar de 5 años, venga, ponme 3 y tal, y ni para ti ni para venga, estoy 3 y un par de meses y ya está, eso no puedo hacer. El causante le dice, no fastidio, venga, te vale con 50.000, no, venga, oye, 75, ni para uno ni para otro, vale, venga, vale, se llega a una transacción y hay un acuerdo, no tiene ningún requisito formal y desde el punto de vista del derecho se considera autoridad de cosa juzgada, como si lo hubiera dicho un juez. Si hay un acuerdo entre las partes en que el perjudicado pide 100 y el causante, ese perjuicio son 80, y eso queda como exactamente igual que si hubiera dicho un juez, siempre que no se produzcan errores de consentimiento, violencia, intimidación, dolo, tal, pero si es una transacción más o menos juzgada, es decir, exactamente igual que si lo hubiera dicho un juez, perfectamente posible. De hecho, en RC, con más o menos mejores caras, con o sin compañía de seguro, la mayoría de las reclamaciones se sustancian por esta vía, las cuales, bien porque el perjudicado no obtiene su respuesta
sea por la vía extrajudicial o bien porque hay perjudicados muy justicieros del principio, pues va, o sea, la vía judicial es porque al juez se le pide que actúe. De cuenta que en la justicia civil la justicia no actúa de oficio, ¿no? Si el perjudicado no pide nada, pues no pide y la justicia está obligada a actuar aunque no haya ninguna petición de ningún perjudicado. Sin embargo, en civil no. En civil pues tiene que ser un perjudicado el que reclame, el que diga, oye, es que tú me has producido un perjuicio tan judicial. Bien, es muy importante la jurisdicción que se active, ¿no? Es decir, porque dependiendo de lo que se reclame, el perjudicado elige la vía judicial que quiere, si es que elige la vía judicial. Deberá hacerlo bien, porque si se equivoca de jurisdicción y utiliza la no adecuada, pues tendrá que dar más vueltas. Al final posiblemente va a ser indemnizado igual, pero tendrá que dar. Lo importante que es elegir bien la vía judicial. Bien, en cuanto a la vía judicial, los tribunales competentes, rápidamente, esto es muy importante por el lenguaje, por los siniestros y demás, un perjudicado puede utilizar la jurisdicción penal, la civil, la social y en España a nivel de la división de los asuntos. Esto es mucho complejísimo, está la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, la cuestión procesal, jurisdicción penal o criminal, es decir, los jugadores penal, lo que entienden es de hechos que constituyen ilícitos penales, ¿de acuerdo? Bien, si el perjudicado cree que el causante del daño incurrió en un ilícito que llamábamos responsabilidad civil accesoria, en ese caso entonces el perjudicado iría en reclamación, pero en vía penal, en reclamación de, por supuesto, y además que se le pague su perjuicio. Son dos cosas diferentes. Una es el reproche penal al autor, 3 años de cárcel, inhabilitación, y una indemnización al perjudicado. Bueno, que es la responsabilidad civil. Acceso cometió un delito, prefiere la vía penal. ¿Por qué prefiere la vía penal? Pues porque la vía penal es más rápida y más barata que la vía civil. Más rápida y más barata. Muy en esencia. En la vía penal no necesitas tener abogado. Es decir, la vía penal es muchísimo más rápida que la vía civil. Y bueno, lo que pasa es que, claro, esto es un poco matar moscas a cañonazos. Si tú en realidad a ti te da un poco igual, que castiguen el puente abril, ¿no? En el fondo me da un poco lo mismo. Hombre, sí, que le den un capón, pero tampoco importa mucho castigar. Pues claro, es un poco, no matemos moscas a cañonazos, la justicia pena el comportamiento, ¿no? Que luego además la responsabilidad civil accesoria, vale, pero no deberíamos ir por ahí. De hecho, durante muchos años, esto ya desapareció, todos los accidentes de tráfico, aunque hubiera lesiones, un cortecito de tal, desapareció porque han desaparecido las faltas. Y ahora ya no se puede sustanciar, claro, no es, vamos a ver, las faltas ya ni siquiera están en el código sentido, que si alguien me ha pillado y me ha tirado con un coche, me ha tirado de la moto, en realidad y esto una serie de días de baja, lo que quiero es que me indemnicen por esa baja y lo metan en la cárcel. En realidad, para delitos menores lo que quiero es que me paguen y ya está. Pero la jurisdicción penal podría ser una vía que eligiera el perjudicado buscando la responsabilidad natural para reclamar responsabilidad civil, ¿no? Y es que en la jurisdicción civil, pues lo que se reclama es hechos que no sean constitutivos de delito, no sean delitos penales, pero que la clara del hotel y que reclama al hotel. Y va por la civil. En lo civil, la jurisdicción de lo civil, con respecto a la penal, tiene el inconveniente de que es más lenta y que además es más cara por nalia. La jurisdicción penal no necesita abogado y procurador, no necesita, si lo llevas encantado, pero no es obligatorio. La civil sí. La civil para juicios de más de 3.000 euros, juicio ordinario, ya no estáis pagando al Ministerio de Justicia, estáis pagando al abogado y al procurador, que esos son trabajadores profesionales aparte, no son funcionarios públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que pagarles. Lo que pasa es que los abogados y los procuradores pues tienen la fea costumbre, angelitos míos, de cobrar por su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues la jurisdicción civil a veces es más lenta, pues por escrito, en fin, es más atractiva, muy grande para los perjudicados, ¿no? Que todo mucho más rápido, gratis, no sé qué. La valoración de los daños lo hace un forense, mientras que la civil no, lo civil tiene que hacer tú la valoración del perjuicio para cobrar, en fin. Hay la diferencia, la jurisdicción penal se activa mediante la denuncia o querella y se presenta en un juzgado de instrucción. La jurisdicción civil se activa mediante la demanda y se presenta en el juzgado de primera instancia. Fundamental esto para el lenguaje, para que sepáis un poco de qué vale para oír las noticias de los medios de comunicación, ¿no? Bien, la jurisdicción civil es la más utilizada porque, claro, porque en varias ocasiones, claro, si alguien se pone, dice, no, es que yo cometo una querella criminal contra el jefe de recepción. No interrumpo al Angelito, está ahí medio dormido, que resulta, probablemente ni él ha decidido que la escalera esté sucia o limpia o tal y cual. Claro, pues probablemente no, que le presenta una querella porque así voy buscando la red, es un forense que pagamos todos. Pero claro, llegar al juez de lo penal ya es trámite, donde está aquí, donde no hay indicios racionales de delito, que cometió un delito, dio la luz. Vaya usted por la vía civil,
presenta usted una demanda contra el hotel, una demanda, una contestación a demanda, unos testigos, una pericial, en fin, lo que sea, esto por la vía civil, aunque tarde más. Esto es lo que antiguamente se llaman magistraturas del trabajo, se llama jurisdicción de lo social, donde se sustancian las cuestiones relativas a los contratos de trabajo. Aplicación en la que responde una empresa con respecto de los perjuicios que les produzca a sus trabajadores. Entonces ahí los trabajadores juegan en casa, porque hay una jurisdicción específica para ellos, para empresas. Entonces eso se sustancia en la jurisdicción de lo social. Esto es una maravilla para los trabajadores, no tanto para las empresas, porque es verdad que la jurisdicción social se hizo así, la idea, se hizo con la idea de una protección específica para los trabajadores que no tuvieran que verse en sus reclamaciones a las empresas, no tuvieran que verse mezclados con lo civil y lo penal en general, sino son jurisdicciones donde hay siempre una cierta tendencia judicial, además claramente imbuida por la administración pública hacia la protección del trabajador. Por tanto, pues ahí está la jurisdicción social y lo que pasa es que pues, los trabajadores a sus empresas, no el del hotel, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y luego está lo que decía antes, la jurisdicción contencioso administrativa, que esta es disuasoria. La jurisdicción contencioso administrativa es la que se utiliza para las controversias que tengas con la administración pública. La administración pública es bien, esto es disuasorio, porque aquí sí que, aparte que hay, no es gratis, todo por escrito, abogado, procurador, y luego tiene un problema tremendo, y es que juzgados de instrucción y primera instancia lo hay en qué importante que sea, tienes tu juzgado de primera instancia e instrucción, o incluso ya está separados, juzgados de primera instancia y tal. Juzgado de lo contencioso administrativo, pues no, solamente las capitales de provincia, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, ¿no? Con lo cual, pues esto para el perjudicado es tremendamente farragoso y tremendamente complicado, pero bueno, la administración puede decir, usted, si me quiere demandar, pues tiene usted que ir por la jurisdicción adecuada, que es la contencioso administrativa. Ya os comentaré después, cuando hable de siniestros, que ahí se utiliza el truco, los perjudicados que están bien asesorados por sus abogados y demás, de no sé qué, sino reclamar a la compañía aseguradora del ayuntamiento, no sé qué, cuando tal compañía existe, porque entonces para demandar a la compañía aseguradora ya no hay que ir por la vía contenciosa. Truco que os comentaré cuando hablemos de siniestros de RC. Bien, ¿quiénes son las personas legitimadas? ¿Cuáles son las personas legitimadas para reclamar responsabilidad civil? Perjudicada. Esto aquí suele haber unos errores clamorosos en esto, ¿no? ¿Quién está legitimado para reclamar por responsabilidad civil de otro? Cualquier que se considere perjudicada, y que lo pruebe ese perjuicio suficientemente a juicio del causante o a juicio, en su caso, de un juez. Ya está. Pero no hay que ser nada especial, porque siempre a veces es la confusión eterna, ¿no? Claro, es que esto a la indemnización a los herederos, no es el heredero para poder. No, para nada. ¿No? Es perjudicado, es perjudicado. ¿Y quién es perjudicado? Cualquier persona que pueda probar un perjuicio. ¿Vale? Bien, a quien se indemniza es al perjudicado. Pero en RC hemos de distinguir entre víctima y perjudicado. ¿Por qué? Porque se indemniza al perjudicado, pero los límites de los seguros se ponen por víctima. Diferencia entre víctima y perjudicado. Víctima es la persona física o jurídica sobre la cual recae, diré que se cae por la escalera del hotel, el que le cae una teja de una comida o el que se intoxica comiendo unos langostinos. Esa es la víctima. Bien, la víctima, le puedo ocurrir dos cosas. Si la víctima no muere, esa víctima puede ser también perjudicado y se le indemniza en su calidad de perjudicada. La víctima se indemniza a los perjudicados. Lo que pasa es que yo me intoxiqué y estuve una serie de días sin poder ir a trabajar y además tuve un tratamiento tal y luego me han quedado secuelas, lo que sea, perjudicado. Y luego la otra posibilidad es que la víctima fallezca en el hecho, es que va por la calle andando y le cae una teja de una comunidad de propietarios y lo mata. Naturalmente se ha sido víctima y solo porque ha fallecido, ¿no? Y los perjudicados, los fallecidos cobran muy poco y reclaman muy poco y suelen pedir muy poquito, ¿no? Un fallecido, ¿no? En ese caso entonces aparecen los perjudicados derivados, la caja de los truenos, ¿no? ¿Quiénes son los perjudicados derivados de una víctima? Aquí es donde se producen esos errores que a veces, por la cuestión de la contaminación del seguro, por ahí de llevado baremo automóviles fantástico para las aseguradoras y para el buen funcionamiento del seguro en España. Es un baremo maravilloso, más lejos de mi intención criticarlo, no solo faltaba. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, pues es una cuestión que hay que tragarse con mucho cuidado, ¿no? Porque claro, el baremo de automóviles lo que hace es que ya te dice quiénes son los perjudicados que tienen que ser y además te dice no quiénes son los perjudicados. Siempre consideran que en el caso de una víctima fallecida, siempre consideran que el cónyuge es perjudicado. Bueno, pues eso es mucho considerar, ¿no? Y todavía en perjuicios patrimoniales, pues bueno, se podrá probar porque ha desaparecido. Pero ¿y el extra patrimonial? O sea, el perjuicio moral. ¿Quién es el baremador? ¿Quién es el baremo para decir que tiene usted 90.000 euros de pena? Pues ahí lo dice, ¿eh? Lo dice.
Eso significa que desde el punto de vista del baremo de automóviles, todos los cónyuges por el fallecimiento. Luego se puede graduar un poquito, se puede aumentar, se puede disminuir, se puede matizar un poco más, pero de entrada hay una pena básica de 90.000 euros, ¿no? Bien, bueno, pues eso es maravilloso, insisto, producen por accidente de circulación, pero desde el punto de vista del concepto de responsabilidad civil hay que huir de ello. Es decir, ¿quién es perjudicado, legitimado para reclamar cualquiera que pueda reclamar el perjuicio? Y ahí nos metemos ya en cosas que el baremo, por supuesto, considera. Si mañana hay un accidente y alguien pues tiene bueno, pues es un conocido cantante, un conocido futbolista, un conocido actor de teatro, ¿no? Bueno, pues ese actor de teatro, ese futbolista tendrá su cónyuge de fútbol y se puede, o su equipo, se puede considerar perjudicado la empresa para la que trabaja. Evidentemente, ese perjuicio, ese perjudicado no se le tiene en consideración. Sin embargo, desde el punto de vista de la esencia de la responsabilidad civil, pues claro que habría que tenerlo en consideración, ¿no? O sea, no hace falta ostentar la condición de heredero para ser perjudicado. Es más, en la mayoría de las ocasiones, los perjudicados cuando se produce el fallecimiento de la víctima suelen ser el cónyuge, en las ocasiones. Bien, afortunadamente el cónyuge no tiene género, por lo cual no hay que andar con el cónyuge es cónyuge. Suele ser el cónyuge, ¿no? Entonces, en ese caso, pero el cónyuge no es heredero. Una persona que tenga hijos, sus herederos son sus hijos. El cónyuge no es heredero. En el territorio común del Estado español, luego hay las peculiaridades concretas, algunas como común, ¿no? Entonces, claro, es decir, solamente pueden reclamar los hijos, pueden reclamarlo, pero cuando reclama un hijo, no reclama en calidad de heredero, no reclama en calidad de reclamar un amigo, porque ese que ha fallecido porque le ha caído una teja a una comunidad, pues tenía un amigo íntimo con el que todas las semanas se iban a jugar. De repente, pues fallece en un accidente por culpa de otro. Pues claro, se considera perjudicado. ¿Es hijo? No. ¿Es cónyuge? No. No es nada. Es amigo. ¿Tiene perjuicio? Claro, es un perjuicio moral clarísimo. ¿Cuál es el perjuicio moral? Un poco como, ¿cómo va a reclamar eso? Pues claro que lo va a reclamar. Claro que lo va a reclamar. Porque ha tenido un perjuicio moral. ¿Y cuál es el perjuicio moral? Pues el perjuicio moral, que muchas veces se confunde con un daño personal. Pero el perjuicio moral no es un daño personal de mi amigo que ya no voy los viernes a jugar al pádel, ¿no? Eso no. Pero es un perjuicio moral. Es decir, donde yo antes todos los viernes me iba a jugar, ahora ya no voy, porque está muerto y se la mata usted. Entonces yo le reclamo una determinada cantidad de dinero, un concepto de perjuicio moral, ¿no? Y que ya termino este asunto que es tan importante, cuando se produce un fallecimiento de ese que va por la calle y le cae una teja de una comunidad, pues ahí pueden producirse muchos cobros, pero se cobra, le cae una teja a una comunidad y fallece. Bien. En primer lugar, cabe la posibilidad perfectamente que, bueno, en primer lugar, no entramos en seguros ni entramos en nada. Era una persona que tenía un piso, un coche y una cuenta de herencia. ¿Quién cobra? Los herederos, en concepto de heredero. ¿Y quiénes son los herederos? Pues habintestados, si no se ha testado lo que el Código Civil, y en caso de testamento lo que el testamento. ¿Hay que ser perjudicado por el hecho de que se va a cargar una comunidad voluntaria? No, hay que ser heredero y cobrar los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Lo que diga el Código Civil o el testamento en su caso. Y se cobra en calidad de heredero. Muy bien, siguiente cuestión. Este accidente o un seguro de muerte por cualquier causa, es decir, un seguro de vida, con un capital de 100.000 euros. Como se ha producido el fallecimiento por un accidente, pues tengo usted 100.000 euros. Pero ¿quién es usted? ¿A quién serán esos 100.000 euros? A los beneficiarios designados a la póliza. ¿Esos beneficiarios designados a la póliza serán herederos? Puede ser que sí, puede ser que no. O designó a Manos Unidas, o a Médicos Sin Fronteras, porque era muy así. O a la Cáritas de su barrio, ¿no? O a un primo segundo. Designación absolutamente libre de beneficiarios. Y se cobra en calidad, y cobran los beneficiarios. Y ahora, después le han cobrado los herederos, el cargo oficial de un seguro de accidente. Ahora aparecen los perjudicados, que podrían no ser ninguno de estos, porque el perjudicado patrimoniales y por cuestiones sobre todo morales, de perjuicios morales, ¿no? Y el cónyuge es heredero, si el fallecido tenía hijos, si no había testado, no es heredero el cónyuge. Los herederos son los hijos que ya han cobrado la herencia. ¿Era beneficiario del seguro de muerte? Pues no, porque mucho que había hecho beneficiario, por alargar el juego, a Médicos Sin Fronteras. Por tanto, el cónyuge no ha cobrado duro. Y ahora, como tal, soy perjudicado por mis dos tipos de perjuicios. Por mi perjuicio patrimonial, porque dejo de compartir un salario de 9.000 euros que llevaba todos los meses. Esta casa, que ya no los va a llevar porque otras cosas se ha muerto, y además tengo mucha pena, 150.000 euros que reclamo como perjudicado a la comunidad de propietarios. ¿Veis entonces? Perjudicado, heredero, beneficiario de un seguro. Lo que pasa es que hay muchas ocasiones en las cuales esas figuras coinciden, porque resulta que a veces en el seguro de muerte se ha hecho beneficiarios a los hijos, y a su vez los únicos que reclaman, porque son los únicos cuales, pero no hace falta ostentar la categoría de heredero para poder reclamar en concepto de responsabilidad civil. El concepto de responsabilidad civil puede reclamar cualquiera. Muere por la teja que le cae,
ha cobrado los hijos, ha cobrado manos unidas en el seguro de accidentes, el cónyuge ha reclamado. Y ahora resulta que va uno a reclamar, hola, mire usted, es que yo reclamo por el fallecimiento de mi amigo y tal, esto me parece estupendo, pero a ver cómo se llama por mi amigo Lucas, que ha fallecido en esta comunidad, y voy a reclamar a la comunidad por el fallecimiento de mi amigo Lucas. ¿Cómo se llama usted? Pues yo me llamo Andy. Ya, ¿no está legitimado? Pues claro que sí, porque probablemente pues el señor Andy Lucas es un grupo muy simpático, cantan cosas muy divertidas y tal. Entonces, claro, probablemente Andy, poner algo dinámico, poner lo que queráis. Realmente Andy ya no es tanto, como no cotiza tanto su tal, como cuando eran Andy Lucas, pues ya es Andy solo, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que para ser perjudicado lo que hace falta es esgrimir poder justicia, perjuicio patrimonial o perjuicio moral. Perjuicio patrimonial o perjuicio moral. Bien, como os decía, los que cobran son los perjudicados, y los perjudicados, los límites de los seguros se introducen por víctima. Reclamación, prescripción de las acciones. Importantísimo también este asunto. Plazos de reclamación, claro, esa persona que va por la calle o fallece o no, pues iba a reclamar. Pero todos los derechos, incluyendo el derecho de que Hacienda los inspeccione, tienen una prescripción. Prescripción significa el tiempo, el plazo de prescripción es el tiempo durante el cual un derecho puede ser ejercido. Pasado ese plazo sin ejercer el derecho se pierde. Bien, eso es muy importante, porque a mí nos gusta el derecho y nos dedicamos de una forma directa o indirecta a esto. Evidentemente siempre mantenemos el concepto de la prescripción. O sea, los derechos son indiscutibles, pero no son eternos, es decir, no tienen previa. Es decir, bueno, puede haber responsabilidades de tipo político, pero desde el punto de vista de reclamaciones dinerarias, reclamaciones penales, los prescripción. Prescripción significa que si tú a una persona no le has juzgado por un crimen en los siguientes 30 años de haberlo cometido, ya no puedes juzgarle, ¿no? Esto que sí, una prescripción, un tiempo tras el cual el derecho se pierde. Aquí lo que estamos hablando es del derecho de que una persona que se considera perjudicada va a reclamar a otra. ¿Cuánto tiempo tiene? Bien, se hace prescripción, el concepto de la prescripción. Depende del tipo de responsabilidad que quiera reclamar. Depende que la responsabilidad que quiera reclamar sea una responsabilidad extra. Si la responsabilidad es extracontractual, tendrá un año a contar desde el conocimiento del daño por parte del perjudicado. ¿Vale? Un año. A contar desde el conocimiento del daño por parte del perjudicado. Muy importante. No sé si interesada o no, pero si errónea, intentan aplicar al momento del siniestro. Es decir, se cae la teja y la teja se cae el 17 de enero de 2023 y produce unas lesiones en una... supone que no muere la víctima. Unas lesiones determinadas, se le cae a moto. ¿Vale? Muy bien. Tiene un año para reclamar, porque si no reclama en ese año, se va a perder el derecho a reclamar. Pero claro, el asunto es cuándo se empieza a contar ese de arena, un reloj de arena que se da la vuelta en un instante determinado y se empieza a contar. Y cuando la arena se acaba, pues acaba el derecho, ¿no? Pero el asunto ¿qué es? Que si yo llega el 18 en el 2024, ya está, ya ha prescrito. No, es que ya ha prescrito, ya no tengo por qué derecho. Cuidado, espérate un segundo, vamos a ver qué reclamo. ¿Y cuándo fui conocedor de que podía reclamarlo? Imaginaos que la cabeza le deja muy jorobado, varias vértebras se le comprimen, no muere. Y a partir de ahí, pues tiene que estar en tratamiento un montón de incapacidad temporal. Pues allá por julio del 2023 le dicen que le va a quedar a usted un acortamiento tal, con lo cual tiene usted una incapacidad laboral, capacidad profesor, que era artista de circo, yo qué sé, ¿no? Del Circo del Sol, y le queda a usted... Y eso se lo dicen en julio, de 2023. Bien, pues ahí, ese día, para ese perjuicio es cuando comienza el Reloj de Arena. Día, el 1 de julio de 2023, cuando se pone en marcha el Reloj de Arena para la reclamación de los daños derivados de ese acortamiento y de esa incapacidad laboral. ¿Sabéis? No el 17 de enero. O sea que este podría esperarse hasta marzo del 24, que hay que tener cuidado porque verdad que las entidades aseguradoras, cuando hay entidad aseguradora, claro, esto es aplicable a yo no entidad aseguradora, pero claro, la entidad aseguradora al fin de cuentas lo que dice es ¿cuándo le cayó a usted la teja? El 24 ya le ha prescrito. No es verdad, no es verdad. El inicio del cómputo de la prescripción se produce el día en que el reclamador, el reclamante, tiene conocimiento. De hecho, claro, si a mí hasta julio no me dicen que se me ha trapecista el Circo del Sol, yo no sé qué tengo que reclamar. Por tanto, no le podemos decir a una persona que le ha prescrito el derecho a reclamar una cosa que no sabe cuál es. Por eso, la de las mismas, cuando las lesiones se han consolidado. Mientras tanto, estoy de lo mío, está yendo a tratamiento y he puesto 6 meses porque no lo he querido alargar. Pero esto ahora pensarlo cuando hablemos dentro de un ratito ya de la... pensad que la prescripción puede iniciarse 4 años después del hecho dañoso. Porque ahora me dicen, como consecuencia de una teja me cayó hace 4 años,
Me dicen, y ahora se ha quedado usted con esta secuela. Pues para esas secuelas tengo los 4 años que ya han pasado más un año más. Es un año a contar desde que las acciones pudieron ejercitarse. Para reclamar los daños de la moto, eso sí que terminará el 17 del 24, porque los daños de la moto no tienen más historia. Vaya usted a un taller y pida presupuesto, y ya le demos un año, ya tiene usted bastante, ¿no? Si el 17, lo que prescriben son derechos, no siniestros, que este es un eterno asunto. Los siniestros ni prescriben ni deja de prescribir, lo que prescriben son los derechos, los derechos. ¿Vale? Y en un mismo siniestro puede haber diferentes tipos de reclamaciones y, por tanto, diferentes plazos de prescripción en el mismo siniestro. Bueno, pues en los casos concretos pues habrá que hacérselo. Quiere reclamar es una RC contractual, en este caso son 5 años. O sea, fijaos, todavía se alarga mucho más el plazo de prescripción y un perjudicado tiene 5 años hechos derivados de un contrato que prescriben en términos distintos de los 5 años, normalmente menores, ¿no? Un ejemplo, ¿cuál sería? Los derechos que derivan de un contrato de seguro. Los derechos que derivan del contrato de seguro, como sabéis, los seguros de daños prescriben en términos de 2 años un trato del seguro. Cuidado que aquí también hay un error importante por parte de algunos, que dice, claro, es que como RC es un seguro de daños, pues los derechos prescriben a los años. No, esos son los derechos derivados del contrato de seguro, son los derechos entre asegurado y compañía, o que reclama contra un causante o contra su compañía aseguradora ejerciendo la acción directa. El perjudicado no es parte contratante, el perjudicado no reclama en base a un contrato de seguro, reclama en base al artículo 1902 del Código Civil. ¿Estamos? No tiene ningún, el perjudicado no ha firmado ningún contrato de seguro con el causante. Si la RC es extracontractual y de 5 años, si la RC es una RC contractual. Bien, parece que está puesto en la documentación, hay plazos distintos hay un Código Civil diferente en el que los plazos de prescripción, me parece que yo quiero recordar que el extracontractual que también son 3 años, lo tenéis ahí en la documentación. Lo que pasa es que, bueno, pues que en aquellos territorios del Estado español en los cuales existe un Código Civil específico, pues habrá que estar a lo dispuesto, lógicamente, civil, lo que se llama el territorio común, es decir, ese territorio común, quitando aquellos territorios forales o del caso de Cataluña que tienen sus disposiciones legales propias. Hablamos en general del territorio común. Bueno, formas de repararlo pecuniariamente o podemos repararlo in natura. Esto es muy importante. De momento, aquí lo que hablamos es de formas de reparación del daño. El que causa un daño a otro está obligado a repararlo. La ley del 1900 del Código Civil, en la RC extracontractual, dice que el que causa un daño a otro está obligado a reparar el daño causado. Pues ¿cómo? ¿Con qué criterio? Pues bien, de manera que el perjudicado, porque aquí es un eterno asunto, sobre todo con los peritos y tal, eso que es a valor de nuevo, valor real, estos son procedimientos valoraticios propios de los seguros de daños propios, una forma de indemnización. Aquí estamos, no olvidemos nunca que en RC se está indemnizando a un perjudicado, y ese perjudicado, en la red extracontractual, no tiene vínculo con su entidad aseguradora. Los seguros no se hacen con el perjudicado, los seguros se hacen con el asegurado para cubrir los daños que está asegurado el perjudicado perjudicado. ¿Verdad? Que no se puede pactar en un seguro de RC, cosa que en un seguro de incendio sí. Un seguro de incendio como daños propios, la póliza puede pactar en caso de siniestro. Los no sé qué, si tener en cuenta lo de solar, pero teniendo en cuenta su estado de uso, no sé qué. Para la mobiliario y máquina de instalaciones se atenderá a una máquina de idénticas condiciones, pero en estado de nuevo, salvo que la depreciación, el instante de siniestro sea menor del 30%. Entonces eso se puede establecer en seguros, en los cuales se va a indemnizar al asegurado. Pero es que aquí se va a indemnizar a un perjudicado. Podría Gila es uno de gris que pasaba por la calle en aquel momento. ¿No? Oiga, que he nacido. No tiene absolutamente ninguna relación. Claro. Esto, en algunos casos, algunos peritos cuando llegan a indemnizar los daños del vecino de abajo dicen, es que esta póliza no tiene daños estéticos. Y usted no tiene ni idea, ¿no? Se cuenta que el pacto de daños estéticos es un pacto pues, reparar el daño causado, pues hasta que el perjudicado considere que se ha producido una correcta reparación de su daño, ¿no? Mientras tanto, pues habrá que seguir en el negocio de reparar al perjudicado el daño de 2 maneras, la reparación pecuniaria y la reparación natura. La pecuniaria es cuánto quieres. Es que me has roto, no sé qué, me has destrozado esta alfombra, ¿cuánto quieres? 15.000. Joder, creía que no me lo ibas a decir nunca. Venga, vale, mañana firmo, se acabó el tema, lo que os he comentado antes. Ya está. Y la otra posibilidad es decir, oye, mira, vamos a ver, yo y no te voy a pagar nada, pero te voy a mandar unos pintores estupendos. Te voy a pintar yo, con mis manos, es perfectamente posible. O te voy a mandar un cuñado mío, o te voy a pintar el techo, ¿no? Naturalmente, bueno, pues si el perjudicado le parece bien, pues, y lo da por bueno, pues se produce lo que se llama reparación in natura. Sustituyo el objeto que te he dañado, ¿no? ¿Vale? Por tanto, la forma de reparación del daño son cualquiera. Siempre, en definitiva, a satisfacción del perjudicado. Tened en cuenta que el rey de la creación es el sol, el cual gira todo esto, ¿no? Por consiguiente, pues ahí es un poco hasta que el perjudicado, si al perjudicado empieza a tal, siempre da la posibilidad del perjudicado diga, mira, pues todo lo que hasta ahora iba por la vía de la
de la transacción extrajudicial, mira, veo que no llegamos a un acuerdo y lo que yo te estoy pidiendo, porque crees que yo tenga pena, no te crees lo que te estoy comentando, no te preocupes, déjalo estar, que te voy a poner una demanda y ya nos veremos. Claro, el momento que esta demanda, pues va a poner mucho más, probablemente va a inflar, sí, aquel, ¿no? Pues pleitos tengas y los ganes, ¿no? Pero que el rey de la creación en responsabilidad civil es el perjudicado, aunque el seguro lo hace el asegurado. Pero de alguna manera el que está la compañía de seguros, la compañía de seguros. El asegurado en RC se cae de tabaco. O sea, para eso hizo el seguro de RC. Yo pago el seguro de RC y a partir de que paso te pago la prima y señor perjudicado, que eres el que me está reclamando, ¿no? Pero bien, forma de reparación del daño, reparación pecuniaria y reparación innatura. Bien, en cuanto a la valoración del daño, eterno asunto, porque como se explicaba hace un momento, no hay que tener los fijos porque no puede haberlos, porque no se pueden imponer criterios en un contrato de adjudicado que va a cobrar, es ajeno, es ajeno. No olvidéis que el perjudicado no forma parte de la póliza. El perjudicado no forma parte de la póliza. Esto es muy importante. La póliza de seguro de RC se hace entre la compañía y el asegurado a la misma persona. Pero, desde luego, no con el perjudicado. El perjudicado es ajeno al contrato de seguro. Es el posible reclamante al que hay que indemnizar, pero es ajeno al contrato. Por tanto, no se puede pactar nada con él. Se puede, luego con límite del 30%, seguro a valor penal, seguro a valor de reposición, seguro a no sé qué, todas esas cosas que se hacen en los seguros de daños propios. En los seguros en los cuales se va a indemnizar algo en la póliza, si lo firmó, lo aceptó, que cuando se produzca un siniestro me van a pagar por la diferencia de viejo a nuevo, pero con un límite del 30%, porque si no, no me lo pagan, porque si no, ya me va a restar una franquicia de no sé cuántos, de tal y tal y tal. Pero en RC ajena al contrato de seguro. Por tanto, hay que ir únicamente al llamado principio resarcitorio. Principio resarcitorio. Esto ya lo hemos comentado antes. ¿Qué es el principio resarcitorio? El principio resarcitorio es malo de virgencita que me quede como estaba, es decir, deje usted las cosas como más o menos estaban. Esto significa que tampoco hay grandes obligaciones. Por roto a usted un coche viejo, yo cumplo mi principio resarcitorio dándole a usted o pagándole a usted un coche viejo. Y aquí no es que se ponga en marcha el artículo 26 de la ley contra el seguro, que el seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto. El artículo 20 no dice nada del perjudicado, evidentemente. Aquí es la lógica, es el Código Civil. El Código Civil obliga a indemnizar el daño causado, pero no más. Lo que pasa es que dentro del daño causado está el daño patrimonial y está el daño moral. Y el daño moral, pues yo te he roto esto y te he roto esto. Y no tengo por qué darte mucho más, ¿no? Bien, naturalmente luego la valoración. La valoración del daño en principio en RC. ¿Quién la hace? La valoración inicial. La hace en función de instancia de parte. Si el perjudicado no reclama nada, pues no reclama nada, pues nadie reclama nada, ¿no? La compañía no va a ir a buscar al perjudicado, a decir, oye, que como creo que te hemos producido un daño, ¿cuánto quieres? No, opción extrajudicial, judicial, y haya una valoración inicial del perjuicio, una reclamación inicial, y a partir de ahí, sobre esa reclamación ya discutimos con el causante o con su compañía asegurada. El daño, la reclamación del daño va a depender de la vía de reclamación, porque normalmente si es en vía extrajudicial, lo normal es que esto suele ser los primeros estadios de un siniestro, salvo los muy justicieros, que empiezan probablemente, salvo 4 aprovechados y tal. Vale, pues se llega a un acuerdo rápidamente y ya está. Pero a veces esto se envenena y se aparece ya en la vía judicial por la jurisdicción penal u otras, las que hemos comentado antes, ¿no? Y en ese caso entonces ya a lo mejor se infla la reclamación pensando en que en vía judicial pues me va a costar más o me va a estar más tiempo y a la reclamación la hace el perjudicado reclamante, incluyendo los daños morales. No hay baremos de daños morales oficiales, ¿no? Con lo cual, en principio, pues es lo que el reclamante considere, con un celebérrimo baremo de automóviles. Esta es una excepción, que es el baremo de automóviles. Bien, el baremo de automóviles, como sabéis, es un anexo a la ley sobre responsabilidad civil según la circulación de bienes. Una ley, o sea, una disposición con carácter de ley, nada más y nada menos. Ley ordinaria, pero una ley. Dice, en el caso de los accidentes de circulación, impone la responsabilidad civil del conductor, pues obliga a indemnizarles con unas cifras que están baremadas en función de cuál es la tipo de daño personal, pérdida de un ojo, de un trozo de un pie, de una cosa muy macabra, ¿no? Hay unos trozos de la edad, o sea, se considera que el pie de un joven vale más que el pie de un viejo, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que resulta tremendo del baremo es cuando empieza a hablar de la indemnización de los daños extrapatrimoniales, porque el baremo de automóviles habla de daños, le da miedo llamarle por su nombre, y en lugar de hablar de perjuicios morales, que es lo que son, habla de perjuicios extrapatrimoniales. Entonces habla del perjuicio de 1.000 euros para el cónyuge. Ahora primero de año, cada año aumenta, ya va por 90 y tantos mil euros, ¿no? Pues este baremo, el gordo es del año 2015, ¿no?
Y además dice, el baremo de automóviles, como no son ni hermanos, creo que no son hermanos, ni son ni padre hijos, ni son cónyuges, ni nada, pues ni pareja de hecho, la pareja de hecho si la reconoce el baremo, pues o sea, el baremo es, como os digo, una excepción que tiene una enorme ventaja de la objetivización, las indemnizaciones, por tanto es una bendición para todo el mundo, para todo el mundo. Las compañías, pero el automatismo con el que esto funciona, todo esto está metido en unos programas de ordenador y en función de las características, la edad, lo que ganaba, pum, 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 salen las indemnizaciones como churros, ¿no? Pero desde el punto de vista de responsabilidad civil o responsabilidad, es verdad que es bastante rechinante desde el punto de vista conceptual. Bueno, pues ya está, pues esa es la excepción. Lo que pasa es que, ojo, y magistrados en accidente de circulación, pero no es de obligada aplicación en otros tipos de responsabilidad civil. Y aquí estamos hablando de responsabilidad civil. Responsabilidad civil es la derivada de la propiedad del perro, derivada de la fabricación de no sé qué, ¿no? Es decir, estamos hablando en general, ¿no? Y conceptualmente, pues no debería de estar objetivado de esa manera porque no todo el mundo tiene el mismo prejuicio derivado del mismo hecho, ¿no? Que es lo que, sin embargo, sí se pretende que tiene el baremo de automóviles. Bien, pues esta era, digamos, la primera parte, a mi juicio, una de las partes más importantes del curso para podernos manejar a partir de esos conceptos absolutamente fundamentales para encarar ya mañana los seguros de responsabilidad civil en general, no los seguros de responsabilidad civil en general, que repito que es un concepto que no existe, ¿no? A cualquier seguro de responsabilidad civil. Y esto pues será mañana a partir de las 10. Y bien, por supuesto, como siempre, muchísimas que estáis prácticamente todos fenomenal y muy bien. Y agradeceros, por supuesto, vuestra presencia virtual, vuestra presencia y pediros otra vez, han surgido en algunos momentos de la conexión, pediros disculpas por ello y esperemos pues, que no se va a producir. En cualquier caso, si tenéis algún tipo de pregunta, ya no voy a contar de nuevo, estáis en el chat contestando las dudas que tengáis, podéis entrar en directo si queréis activando vuestros micrófonos y si no, pues mañana por la mañana antes del comienzo, pues os contesto a lo que el chat, bueno, aquí hay mensajes a todos, muchas gracias, gracias por supuesto a ti, Sonia, Julia, por supuesto, muchísimas gracias a ti, a José también, muchas gracias a vosotros, porque son a todos. Gloria, muchísimas gracias a ti, Laura. Bien, en principio eso ya lo comentamos luego en Laura, pero vamos, creo que sí se ha grabado. En cualquier caso, bueno, eso es algo ya que no me compete a mí, pero bueno, lo hablaremos. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues mañana continuamos. En cualquier caso, me quedo ahora todavía un momento por si acaso tuviese alguna duda más, algún comentario que quisierais hacer.